Hola, buenas tardes. Vamos a ver el 15º video a la materia de física. Pero antes te quiero pedir, si te gusta el video, darle like y suscríbete. Por favor, si me puedes ayudar compartiendo este video, por favor, me ayudarías bastante. El problema de este video es el momento. Recuerda, bueno, vamos a explicar qué es un momento ahorita. Dice, el problema es el siguiente. Un tubo uniforme de 100 newtons se utiliza como palanca, según la figura. Dada figura, lo que nos pide es lo siguiente. ¿Dónde se debe colocar el punto de apoyo si un peso de 500 newtons colocado en el extremo se debe balancear con uno de 200 newtons colocando en el otro extremo? Y la segunda pregunta es, ¿qué carga debe soportar el apoyo? Esta es la figura. Esta es la figura que nos dice el enunciado. Hay una barra que está suspendida por un punto de apoyo. Este punto de apoyo tenemos que encontrar la distancia donde se debe de colocar para que este peso esté en equilibrio de este peso, para que los dos se equilibren, para que estén así, para que no se muevan de esta forma. Entonces hay que buscar el punto, este punto para poder moverlo y este peso esté en equilibrio. Si lo ponemos aquí, si lo dejamos aquí, en nuestro punto de apoyo, esto se va a mover así. Entonces, para evitar eso, hay que encontrar en qué distancia hay que colocar el punto de apoyo, si aquí o acá o acá. El peso lo ponemos en medio. El peso lo ponemos en medio porque es homogénea la barra. Entonces es uniforme. Entonces aquí es de 100 newtons. En un extremo tiene 200 newtons y en otro extremo tiene 500 newtons. Esta es la distancia que nos indica el L. De aquí a aquí vale L. Es la distancia de la barra. Y X nos indica la distancia en que vamos poniendo el punto de apoyo. Por eso es X menos L, porque nos indica en qué distancia con respecto a L vamos poniendo nuestro punto de apoyo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar sumatoria de fuerzas. Las condiciones para que esté en equilibrio. Las condiciones son las siguientes. La suma de momentos que tiene que ser igual a la suma de fuerza en X, que no hay ninguna fuerza en X. Tiene que ser igual a la suma en las fuerzas en Y, igual a 0. Ahora, el momento, este es el momento, ya hemos visto en los videos anteriores que es el momento. El momento es la fuerza por distancia. La fuerza por distancia. Cuando veamos vectores unitarios, y producto cruz y producto punto, esta fórmula no la podemos cambiar de posición o primero ponerle R y luego la F, porque el producto punto y el producto cruz se verían alterados. Aquí sí la podemos mover porque no vemos vectores unitarios. Ahora, el momento cuando la barra gira en ese sentido va a ser negativo. Cuando la barra gira en ese sentido va a ser positivo. O sea, cuando la barra va a girar así, se va a hacer negativo. Cuando la barra va a girar así, va a ser... No, cuando gira así, es negativo. Cuando gira así, es positivo. El momento es un giro que nos va a transmitir una fuerza. Es como si estuviéramos colocando un tornillo, un desarmador a un tornillo, o aplicando una fuerza en un desarmador a un tornillo. Es un giro que se le aplica a un punto en el tornillo y ejerce una fuerza. Ese es un momento. Entonces vamos a empezar. Sumatorias. Vamos a ver las ecuaciones. Aunque no tenga ecuaciones en X, la voy a poner indicándola. Sumatoria de fuerza en X tiene que ser igual a 0. No hay ninguna sumatoria. Sumatoria en fuerza en Y tiene que ser igual a 0, si hay. Y sumatoria en momento en cualquier punto debe ser igual a 0. El momento se debe de colocar en un punto en el cual eliminemos incógnitas. ¿Sí? En el cual estemos eliminando incógnitas. Entonces, vamos a empezar. La sumatoria de fuerzas en X. No hay ninguna fuerza en X.
se hace 0. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y. Tengo el peso que va hacia abajo, tengo el peso que va hacia abajo, tengo este peso que va hacia abajo y tengo esta fuerza que va hacia arriba. Entonces, este peso que va hacia abajo es negativo, son menos 200. Este va hacia abajo, es negativo, menos 100. Este va hacia abajo, que es negativo, menos 500. Y la fuerza que va hacia arriba, más F, igual a 0. Respecto a esto, me refiero al eje coordenado, Y y X. Todas las fuerzas van hacia aquí abajo. Por eso las resto. Y la fuerza va hacia arriba. Por eso se la sumé. Entonces vamos a simplificar. Nos queda 2, 3 y 5 son menos 800. Son menos 800 newtons. Más F es igual a 0. Entonces, despejando, me queda que F es igual a 800 newtons. Esto es el esfuerzo que hace esta reacción del soporte. Ahora, ¿por qué es un dibujo? Vamos a ver el tipo de explicación. Ya habíamos visto en un video anterior la reacción, es el tipo de reacción. Este soporte hace un esfuerzo hacia arriba o puede ser un esfuerzo hacia abajo porque nada más está tocando la superficie un solo punto, o sea, lo está tocando en muy poca área. Si fuera un empotramiento, en este caso, esto es un empotramiento. En este empotramiento haría dos esfuerzos, ya sea en Y, hacia arriba o hacia abajo, pero también haría un movimiento hacia acá o hacia acá. Son los dos movimientos que vamos a ver en física, en esta área. Hay otros tipos de esfuerzos que hace, pero esto lo veríamos poco a poco. Esta es la fuerza. Entonces vamos a sacar nuestros momentos. Vamos a sacar nuestro momento con respecto a esta barra. Entonces sería la sumatoria de momentos en el punto F. Aquí estoy diciendo que voy a hacer momentos aquí. Entonces voy a poner así. Entonces voy a calcular la distancia que hay, la fuerza con respecto a este punto. Aquí son 200 newtons de esfuerzo. Son 200 por la distancia que hay de aquí hasta acá. De aquí hasta acá, ¿cuánto hay? Hay X. De aquí hasta acá hay X. Por X. Porque la distancia que hay de aquí hasta acá, hacia este peso, son X. Ahora, el giro va hacia abajo y es positivo. Entonces vamos a hacer fíjate, tengo 100, que es la distancia que hay de aquí hasta acá. Entonces, ¿cuál sería la distancia tomando X? Restando X con respecto a este punto. ¿Qué sería la distancia? La distancia sería X menos un medio. ¿Qué quiere decir X medio en su medio? Si coloco el peso de aquí hasta acá, de aquí a aquí es X. Es X. Entonces le voy a restar el peso. El peso está a la mitad de aquí a aquí es la mitad. Y de acá a acá es la mitad. Entonces, como voy a calcular en dónde voy a colocar este soporte con respecto a los 100 newtons, hay una distancia X que no conozco. Entonces esa distancia X se la voy a restar a la distancia que de aquí a acá o de aquí a acá. Es de aquí hasta acá. Son estos. Entonces, y el movimiento lo hace de esta forma. Entonces es positivo. Ahora, vamos a hacer de aquí a acá. El movimiento lo hace así. Entonces, ¿qué es positivo o negativo? Es negativo. Entonces sería menos, sería 500 por la distancia que está aquí, por
L menos X igual a 0. Entonces voy a simplificar esta ecuación. Esto nos da 200X menos 100X, este es más, menos 100 en L sobre 2 menos 500L y menos por menos da más 500X. ¿Sí? Simplificando nos daría lo siguiente. Entonces sumamos 200X más 100X más 500X me da 800X. O sea, 800X es la incógnita donde voy a colocar este soporte. Luego menos, voy a sumar estos. Este me da 50, es 100 entre 2, 50. Menos y menos es una resta. Nos da menos 550. L igual a 0. Entonces, despejando, L nos da, este lo paso negativo y esto negativo nos hace positivo. Entonces nos da 800. Entonces vamos a despejar L. Entonces, lo siguiente es voy a despejar L. O sea, X es igual a 550L sobre 800. Aquí iba a despejar al revés, pero lo que necesito conocer es X, no L. L es lo que mide la barra y X es la distancia donde voy a poner mi punto de apoyo. Entonces nos da, entonces, despejo será 500 entre 800. Entonces, esta es la distancia en función de L, donde debo de colocar mi soporte en punto 69L. Entonces lo ubicamos, si esta es la mitad, vamos a ubicarlo de este lado. Espero que les haya parecido bien este problema. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Dice ejemplo, lo que nos pregunta es lo siguiente, ¿en qué punto de una pértiga, o sea, de otra barra, de 100 newtons, se debe colocar un cuerpo de 0.80 kilonewtons, de tal forma que una niña colocada en uno de los extremos sostenga un tercio de lo que pesa, de lo que soporta una mujer colocada en otro extremo? Esta es la fórmula. Te digo, lo coloqué de otra forma. Pero mientras se pueda hacer esto, mientras que no veamos vectores unitarios, producto cruz y producto punto. Habíamos dicho en el ejemplo anterior que hacia acá, girar hacia acá es negativo y girar hacia acá es positivo. Este es el diagrama del cuerpo libre. Dice que está una barra o una pértiga. Esta es la barra donde un extremo está una niña, la fuerza de la niña, y aquí está la fuerza de la mujer. Este es un tercio, dice. Entonces, la distancia que hay de aquí hasta acá es L. La barra vale L. La distancia que hay de aquí a aquí, donde se debe de colocar los 0.8 kilonewtons, es una distancia. Esta distancia X es la que nos va a permitir mover este punto para que el esfuerzo que soporta esta niña se equilibre con el de la mujer. Y la distancia que hay de aquí a aquí, el peso de la barra son 100 newtons. Como es una barra homogénea, el peso se coloca siempre a la mitad de la barra, es L sobre 2. Ahora, de aquí hasta acá es L sobre 2, la barra vale L. Entonces vamos a desarrollar el problema. Como siempre, son condiciones. Las condiciones son: la sumatoria de fuerza en X es igual a la sumatoria de fuerza en Y, y esto es igual a la sumatoria de los momentos en cualquier punto igual a 0. Con esto, nuestros momentos están en equilibrio. Nuestros esfuerzos, nuestra figura está en equilibrio. Hola, las ecuaciones son las siguientes. Ahora, nuestras ecuaciones son las siguientes. La primera ecuación
sería la sumatoria de fuerza en X, pero no hay ninguna fuerza en X, todas están en Y, esta va hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba, entonces Fx es 0. La segunda ecuación sería la sumatoria de fuerza en Y. Hacemos referencia al eje coordenado Y y X. Si te das cuenta, no hay ninguna fuerza en X. Todas están en Y. Esta va hacia arriba, esta va hacia abajo, esta va hacia abajo y esta va hacia arriba. Entonces, hacemos nuestras sumas de fuerzas en Y. Entonces sería, tengo esta fuerza de la mujer que va hacia arriba, entonces sería 3F. Tengo esta sumatoria de fuerza que va hacia arriba de la niña, más F. Y estas dos fuerzas que van hacia abajo, son menos 800 newtons, que equivale a 0.8 kilonewtons, más 100, no, menos 100. Te digo, menos 100, porque va hacia abajo, entonces negativo. Son todas 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, igual a 0. Entonces aquí son 4F menos 900. Entonces, por lo tanto, F es igual a 900 entre 4. Entonces la fuerza total nos da lo siguiente. Nos da 225. Entonces la fuerza de la niña sería 225 newtons. Esto es el esfuerzo que debe de soportar la niña para que esto esté en equilibrio. Ahora, vamos a ver en qué distancia debemos de colocar nuestro punto 8 kilogramos para que esté en equilibrio. Entonces hacemos suma de momentos. Suma de momentos. Vamos a ver nuestra suma de momentos. La suma de momentos la vamos a poner donde está la mujer o la señora. Aquí vamos a hacer nuestra suma de momentos. Entonces, haciendo suma de momentos de aquí con respecto a esto, vamos a sacar. La distancia, vamos a ver este punto, son 800. Son 800 newtons por la distancia X. De aquí a aquí es donde vamos a colocarlo, X. Entonces, aquí el giro hace esto. Y es negativo. Negativo. Ahora, acá. También es negativo, hace el giro hacia abajo. Nos da 100. 100. Desde aquí hasta acá y hace el giro hacia abajo. Es negativo. Entonces son 100 por la distancia que hay de aquí a aquí. La distancia es la mitad de la barra. Y por último, vamos a calcular la fuerza de la niña. Pero está así y va hacia arriba. Entonces positivo. Más la fuerza F por la distancia que hay de aquí hasta acá es L. Es que estoy pensando cómo explicar. Igual a 0. Ya conocemos F. Entonces nos queda menos 800X menos esto, 100 entre 2 nos da 50. 50L más F vale 225. 225L y es igual a 0. Entonces son menos 800X, son 225 menos 50. 225 menos 500 nos da menos 275. L. Entonces igual a 0.
Entonces nos da por lo tanto, estuve revisando la ecuación y aquí puse un 500. Esto es de esto. Para que corrijan, aquí es 50. Entonces nos da lo siguiente. Nos da menos 800x. Esto sobre esto me da 50. Le puse 500. Es 50L. Y F es 225. Más 225L. Igual a 0. Por favor, corrige aquí. Que es 100 sobre 2 no me da 500. No me da 50. Entonces, desarrollando, sumando, este es 225 menos 50. Nos da lo siguiente. De un lado voy a pasar los que tengan X y el otro lado no. Entonces, menos 800X es igual a menos 225L más 50L. Entonces, X es igual a L, factorizando, menos 225 más 50 sobre menos 800. Y desarrollando me queda que X es igual a, entonces, restando menos 225 más 50 entre esto me da 0.22L. Quiere decir que este soporte o este contrapeso que debemos de colocar para que estos dos estén en equilibrio tiene que estar a una distancia de 0.22L. Nomás les pido corregir este error. Yo le puse 510, 50, no sé por qué, dónde saqué esto. Pero es 100 entre 2 me da 50. Y aquí está corregido. Bueno, espero les haya parecido bien este video. Si tienes alguna duda o comentario, házmelo saber. Gracias.